Buenos días, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que podemos reflexionar en su palabra y queremos compartir con ustedes una porción de la Biblia donde nos habla de esta última semana del Señor Jesús acá en la tierra. Bueno, hoy, como todos conocemos, es la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén y es el comienzo de la semana que conocemos como la Semana Santa, la Semana de Pasión. Les invito a que busquemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Es un versículo que nos dice de esta manera: cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La última semana de nuestro Señor Jesucristo, antes de su muerte en el Calvario, es también llamada Semana de Pasión o Semana Santa. En ella nuestro Señor vivió intensamente sus últimos días como ser humano, soportó los más horribles sufrimientos y experimentó la muerte más dolorosa que ningún hombre ha sufrido. Murió como malhechor siendo inocente. Sin embargo, para nosotros los creyentes en Él, aquella última semana del Señor representa la vida eterna para nosotros. En esa última semana Él experimentó rechazo, el Señor experimentó dolor, traición, soledad y todo eso sin merecerlo, porque se entregó como el cordero que debía ser inmolado, sacrificado por los pecados de toda la humanidad. En el Calvario se pudo ver lo más malo, hermano, lo más malo de la humanidad, pero se pudo ver también el inmenso amor de Dios. El Calvario, siendo el lugar donde sufrió nuestro Señor, es también el lugar donde Él compró nuestra salvación. Les invito, mis amados hermanos, a ver qué fue lo que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo aquella última semana. Bueno, este domingo que hoy estamos celebrando, es conocido como el Domingo de Ramos o la entrada del Señor en Jerusalén. Este suceso se narra en las 4 versiones del Evangelio. En Marcos, capítulo 11, versículo del 1 al 11, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, así nos dice de esta manera: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera de la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó en él. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Les invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bondad, por el sacrificio, Señor, que tú hiciste por todos nosotros y que hoy recordamos en este día donde tú entraste a Jerusalén para ir a la cruz por nosotros. Te damos gracias y te alabamos en el nombre sagrado de Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, como nos menciona Marcos, el Evangelio de Marcos, nos dice que los discípulos ensillaron un pollino, como dice la Reina Valera del 60, un burrito, sirviéndose de sus mantos, y la multitud tiende a sí mismo su ropa y ramas en el camino. Por eso se conoce como el Domingo de Ramos. Llenan el aire con el coro de Hosana, que significa sálvanos, y algunas bienaventuranzas más. La multitud evidentemente estaba equivocada en su aclamación. Entienden la venida del Señor Jesús como una entrada triunfal y gritan consignas nacionalistas sobre la restauración del poder y la gloria del reino davídico. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Tienen razón en que el Señor Jesús
viene como rey, pero ellos esperan al típico monarca que instaurará un imperio temporal. La errónea idea que asume el pueblo de que Jesús entra en Jerusalén para librar a la nación de la dominación extranjera y para resucitar las antiguas glorias de Israel, genera de verdad una prematura celebración. Están celebrando la entrada del Señor como rey de Israel para quitar el dominio romano. Pero el Señor no llegó para eso. El Señor fue a instaurar un reino espiritual. Él entró a Jerusalén para morir por los pecados. No es una entrada triunfal en realidad. El Señor Jesús no entra a Jerusalén sobre un caballo blanco, con un caballo de batalla. No esgrime una serie de trofeos de guerra, ni entra seguido por un cortejo de cautivos. No, de hecho, antes de que termine la semana, estos mismos guardias que están allí en Jerusalén lo llevan arrestado por toda la ciudad hasta el Calvario. Por tanto, el Señor Jesús no comparte las alabanzas de gloria terrenal con los discípulos. No, Él va triste. Él va a la ciudad a sufrir y a morir, no a establecer un reino contra el César. Viene como un rey que será coronado de espina, hermano, y espera una cruz. Él va a ser vituperado, va a ser escarnecido. Su entrada apunta a una clase de triunfo distinta a la que imaginaba el pueblo que estaba ahí esperando. Por eso después, al final de la semana, lo están gritando que lo crucifiquen. Se trata de una victoria más poderosa de la que pueda dar una monarquía descendiente, por ejemplo, de David, como ellos esperaban. Y por tanto, su alcance trasciende no solo a Israel, sino a todo el imperio romano y a toda la humanidad. La multitud grita, Hosana, que significa sálvanos, creyendo que Jesús está allí para salvarlo de sus enemigos políticos. Lo que más necesitamos es que nos salve de nosotros mismos. Él es un rey distinto, un rey que vino a morir para salvarnos. Aquel que entra en Jerusalén lo hace como rey de todo el mundo y muere por todas las personas, por toda la humanidad. Su pueblo no quedará limitado a una sola nación. Y su sacrificio y amor se extenderá más allá de cualquier frontera o raza nacional. En su gracia, el Señor Jesucristo quiso dar a la ciudad de Jerusalén una última oportunidad de reconocerle como el Rey Mesías, como el Mesías que venía a este mundo a morir por nuestros pecados. Bueno, Él entró a Jerusalén este domingo, conocido, como yo le decía anteriormente, como Domingo de Ramos. Pero esta fue una semana muy complicada para nuestro Señor Jesucristo. Tuvo muchísimas cosas, tuvo oposición. Bueno, si vamos a describirla cada día de la semana, nos tomaría mucho tiempo. Pero le voy a mencionar algunas cosas que según el relato bíblico en las 4 versiones del Evangelio nos dice. Por ejemplo, después de este domingo que él entra allí, él de ahí regresó a Betania, y el lunes hay algunas actividades que él hace. Por ejemplo, él cuando entra nuevamente a Jerusalén de Betania, él maldice la higuera estéril que aparece en las versiones del Evangelio, hace la purificación del templo también, según el Evangelio de Marcos, hace algunas sanidades en el templo. El martes, la autoridad del Señor Jesucristo es cuestionada. El Evangelio de Marcos sitúa el martes el cuestionamiento de la autoridad del Señor Jesús por parte de los gobernantes. ¿Quién eres? Entonces le pregunta. ¿Quién te dio autoridad para hacerte cargo de la ciudad y del templo? Ellos estaban haciendo todo esfuerzo para hacerle caer en una trampa, pero el Señor, en su infinita sabiduría, siempre tuvo cada cuestionamiento una réplica que los desconcertaba. Bueno, también en el martes él dicta algunas parábolas, la parábola de los ladrones malvados. También tiene discusiones con los fariseos concerniente a la cuestión del tributo, a la pregunta sobre la resurrección, el gran mandamiento. También habla acerca de las señales antes del fin. Y bueno, eso fue todo la semana, el martes de esta semana de pasión o de la Pascua, como se conoce a los judíos. El miércoles, aunque no es con certeza se ha fijado este acontecimiento, algunos
creen que el miércoles también se hizo un complot para prender al Señor Jesús, es cuando es ungido en Betania por esta mujer que rompe ese vaso alabastro. El jueves es cuando sucede la cena de Pascua. Varios sucesos acontecen durante esta cena. Usted sabe que él se reúne con sus discípulos. Allí viene narrado en las 4 versiones del Evangelio, pero el que más hace énfasis es en el Evangelio de Juan, donde el Señor va allí con sus discípulos, le lava los pies a los discípulos, evocando que él vino a servir, porque esa actividad de lavar los pies a los huéspedes era solamente para un esclavo. Y en la discusión que habían con los discípulos de quién era el mayor entre todos ellos, nadie se iba a levantar a lavar los pies unos a otros. Sin embargo, el Señor Jesucristo se ciñó la toalla y le lavó los pies a cada uno, incluso al que lo iba a arrestar. También el jueves aparece narrado en las versiones del Evangelio uno de los incidentes más conmovedores, que es la agonía en Getsemaní. Y después viene relatado el arresto del Señor Jesús. Cerca de la medianoche, Judas aprovechó para entregarlo cuando la gente dormía. Fue juzgado durante esa noche y antes de que la gente estuviera despierta ya lo habían juzgado. Viene el juicio ante el Sanedrín y el viernes que conocemos como Viernes Santo, aparecen también algunas historias, narraciones en las versiones del Evangelio, la negación de Pedro, el juicio ante Pilato, es azotado, Barrabás es liberado por él, y el Señor también es crucificado, muere y es sepultado. El domingo entonces es cuando Él resucita. Llega el día glorioso de su resurrección. Nuestro Señor se yergue vencedor de la tumba. Venció a la muerte y venció también al diablo, venció el infierno. Toda la obra de redención es consumada en su resurrección. Jesucristo se levantó de la tumba, se levantó de la muerte para no morir nada más y para darnos a nosotros vida eterna. Y para que nosotros podamos, por la resurrección de Él, tener esa vida eterna. Estos son los eventos más o menos, a grosso modo, hermanos, de esta última semana del Señor Jesucristo. Hoy se conoce como la entrada del Señor a Jerusalén, esta entrada triunfal, porque al final Él vence sobre la muerte, sobre la cruz. Pero quiero enfatizar que el Señor, cuando entra a Jerusalén, hermanos, el Señor iba triste. El Señor sabía lo que venía. Él estaba preparado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabiendo eso, Él supo que iba a ser traicionado, que iba a ser vituperado, que iba a ser escarnecido, que iba a ser rechazado. Pero como dice Juan, capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el Señor les bendiga.